Vamos, tenemos aquí en la cabina a Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Un poco nervioso, Omar, de estar aquí contigo. Soy un fiel seguidor y no me imaginé nunca estar de este lado de la cabina. ¿Qué se siente? Muy bien. También muchos nervios, pero estoy muy contento. Si quieres, hasta tantito para acá para que claro. te veas más en la cámara. Pues está aquí con nosotros, Kevin. ¿Tienes una historia que contarnos, me imagino? Sí. ¿Es una historia familiar o es personal? Se podría decir que tiene un origen familiar porque conlleva parte de mi familia, pero se volvió muy personal y es una historia reciente, se podría decir. Ok. Esa historia tiene su origen aquí en Ciudad de México. Sí, es de aquí de Ciudad de México. Yo soy de aquí, residente de la ciudad. Entonces es de aquí la historia. Pues adelante, hermano. Muy bien, bueno, esta historia comienza cuando yo voy concluyendo mi carrera, mi licenciatura. Entonces, yo solía tener una novia en ese entonces. Terminamos por diferentes motivos y yo empecé a vivir un año bastante alocado, tranquilo, pero empieza la pandemia. Justo cuando cae la pandemia, el aislamiento, la soledad, todo lo que se conllevó a muchas familias de aquí de México hizo que empezara a tener ciertos cambios yo. Pero unos cambios que empezaban siendo desapercibidos, si lo podemos decir de esta manera. Empezaba a beber demasiado, empecé a tener problemas de alcoholismo, empezaba a tener ya problemas en la familia, la casa ya no era como tan armoniosa como antes. Poco a poco mi familia empezó a tener problemas, entonces papá enfermó, mi mamá también estaba enferma, yo enfermo, la pandemia. Pero lo que queda ya en lo personal es que yo empecé a escuchar voces. Pero esto era algo que me pasaba desde niño, entonces siempre estuve en terapia, estuve con apoyo psicológico, soy una persona que realmente cree bastante en la ciencia, entonces siempre traté de buscarle este lado científico, ¿no? A todo. Empezamos a tener muchos problemas como familia, todo lo que era una unión se empezó a separar entre nosotros. Todo empezó a empeorar porque en la casa empezábamos a tener ya problemas de que escuchábamos ruidos por la noche, cambios de humor, mi papá enfermó gravemente y muchas de las ocasiones despertaba ojeroso, con golpes en el cuerpo, moretones. Ya había manifestaciones. Manifestaciones precisamente, y las voces que yo escuchaba no era como que eran durante todo el día, ni mucho menos cuando estuviera alcoholizado. De hecho, el estar alcoholizado me apagaba mucho de los sentimientos que tenía, tanto de ansiedad, depresión, los ruidos inclusive, pero los ruidos y las voces eran durante la noche. Estábamos teniendo ya, eran las señales más obvias que había ya problemas en familia. Todo detonó un día en el que yo estaba con mi papá realizando unas actividades de remodelación y empezamos a tener una discusión entre ambos. Yo empecé a escuchar una voz, no era la primera vez, como te comentaba, que me estaba diciendo mátate, 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 pero eran gritos, literal, yo escuchaba los gritos en mi oído. Nadie más los oye. Nadie más lo escuchó. Okay. Empecé a azotarme contra una puerta y me corté el brazo. Del momento en el que yo me empiezo a cortar el brazo, mi papá entra en shock, yo entro en shock, viene un amigo a apoyarnos, a auxiliarnos, que era doctor. Y yo lo primero que le dije a mi familia, ¿saben qué? Necesito que me anexen, necesito que me lleven al psiquiátrico, yo estoy mal. ¿Tú pensabas que era psiquiátrico, psicológico el asunto? Sí. Okay. Yo estaba totalmente dispuesto porque dije, si ya me hice daño a mí, yo no quiero ser un peligro para mi familia. Mi mamá, de hecho, siempre ha sido una persona que cree mucho en Dios. Soy también católico, soy creyente de Dios. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Esto ya no es normal y todo lo que tú tienes has cambiado demasiado. Y me enseñó una foto de cuando yo recibí mi título y la cara la tengo desfigurada. Y esa foto, que es una foto análoga, yo cuando la veía en digital no se me ve la cara así. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar con una persona a que te curen. La persona me empezó a curar, me empezó a apoyar demasiado y me dijo que precisamente lo que yo tenía era un ente. A lo que yo pensaba que era algo psiquiátrico. Recuerdo todavía la primer limpia que me hicieron, Omar. Yo recuerdo que me jalaron de la espalda como si me hubieran desprendido algo que pesaba mucho y en ese momento me solté a llorar. Fueron 4 personas junto con mi mamá las que me tuvieron que curar. Recuerdo que en ese momento también empecé a escuchar voces, me sentí muy mal, o sea, tenía el corazón acelerado, estaba con sudoraciones. En cuanto me jalaron, yo sentí que algo se me desprendió. A partir de ese momento mi vida cambió bastante. Yo empecé a cambiar, dejé de beber, hice varios cambios en mi vida. Y una de ellas era que pues tenía un ente, pero también que en parte todo lo había originado un amarre que me hizo esa exnovia.
porque yo no dejaba de pensar en ella. Tenía cierta obsesión, se podría decir. Y una vez que me hicieron la limpia, casualmente a ella no le empezó a ir tan bien en ese momento. Se le empezó a regresar todo. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo sufriste esto? Fueron 2 años. Inclusive, digo, me apoyé mucho del psicólogo. Cuando estuve yendo con el psicólogo estuve bastante bien. Y también a raíz de que terminó todo esto, yo empecé nuevamente a ir a la iglesia, a retomar mis actividades. O sea, siempre estuve en una parte tanto mental como espiritual, y ahorita trato de llevar ese equilibrio tanto físico, mental y espiritual, porque yo en el momento en el que decía totalmente esto es psiquiátrico, o sea, yo estoy mal, yo necesito ayuda, no era por ahí. De hecho, mi psicóloga siempre se negó a mandarme al psiquiatra y yo decía, es que estoy loco, o sea, yo tengo un problema. Y curiosamente, cuando me curaron, dejé de escuchar todo eso que escuchaba, todos esos tipos de manifestaciones. Inclusive en la casa todo se calmó. En ese lapso de tiempo se nos murieron 2 perros. Olía mal, había moscas, olor fétido. Claro. Es la manifestación más fuerte que tuviste fue cuando esa entidad, me imagino, que se apoderó de ti y empezaste a lastimarte. Sí. Eso se llama opresión. No llegaste a una posesión, qué bueno, pero sí a una opresión. Primero hay manifestaciones. Las manifestaciones puede ser lo que le pasaba a tu papá. Lo que ocurría en la casa, la muerte de los animales, todo eso son manifestaciones. Pero cuando llega la opresión, ya la persona a la que fue trabajada, a la que fue pues acercada a estas entidades males, empieza a hacerse daño. ¿Tuviste opresión? Sí. ¿Quién te limpió? ¿Recuerdas? Sí, es una amiga. Actualmente yo la considero una amiga. Ella trabaja con ángeles, es lo que me comentaba, con San Miguel. O sea, las limpias que me hicieron, de acuerdo a lo que... Bueno, de hecho, fíjate, curiosamente, man, no tengo tantos recuerdos ya tal cual de las limpias, solo de las sesiones a las que iba, pero sí tuvimos que hacer como... No ofrecimientos, sacrificios de animales, pero sí dulces, manzanas. Me llegaron a hacer caminar sobre un camino de sal, varias cosas de ese estilo, pero fue la forma en la que recuerdo que me limpiaron. Parte de la historia que te comento de ser familiar es que también en ese momento a mi papá le hicieron daño. Entonces, curiosamente, a mi papá le hicieron por un lado y a mí me hicieron por otro lado, pero las manifestaciones que tuvo mi papá estuvieron un poco más fuertes, creo. Wow. Pero está raro porque él no estaba trabajando. Sí, también curiosamente cuando mi mamá me empieza a llevar a mí, nos dimos cuenta que también a mi papá no estaban trabajando. Mi papá, si me permites contar, creo que no quiero aburrirlos ni extenderme demasiado. No, adelante. Justamente cuando empieza la pandemia, digo que tuvimos, lejos de unirnos como familia, tuvimos una separación. Cuando yo empiezo a ir a que me curen, también nos percatamos que mi papá ya estaba mal. Mi papá entró en un estado de depresión, se jubiló de su trabajo, se jubila, fallece mi abuela, mi papá se jubila y de repente no empieza a tener trabajo y mi papá se empieza a decaer, o sea, de ser un hombre corpulento, con un poco de grasa abdominal, empieza a decaer, pálido, ojeroso, empiezan los moretones con él, empiezan los golpes, empiezan los perros a estar mal, yo empiezo también a estar mal y mi papá pareciera que le dio Alzheimer. No se acuerda. No se acuerda. No, haz de cuenta que mi papá tenía demencia. Demencia en ese momento. Se cortó un poquito ahí. Tu papá tenía demencia. Parecía que tenía demencia mi papá, porque ya no podía trabajar. En ese momento yo me hice cargo de nuestro negocio familiar, empecé a trabajar por la familia. Mi hermano estaba aislado de nosotros. Digo que era un momento en el que la familia no estaba unida. Mi papá empezó a bajar mucho de peso y nosotros lo primero que pensamos es que tenía ya un problema de salud. Lo llevamos con muchos médicos psiquiátricos, lo llevamos al neurólogo. No le hallaban a lo que tenía mi papá. Fue hasta el momento en el que a mí me llevan cuando se dan cuenta que mi papá también estaba sufriendo un daño. A ver, permíteme, que me dicen que no se escucha. Sí. A ver, allí. Para acercarme un poquito más. Allí, a ver. Ok, trataré de acercarme un poco más. Así está perfecto. Ok, excelente. Ya estamos, ya. ¿Sí se escucha? Sí. A ver, permítame, vamos a hacer un cambio porque permítame tantito, vamos a hacer un cambio de cable, yo creo algo, porque se escucha un poquito un zumbido, permítame. No te escuchas, ¿verdad? A ver ahí. ¿Ya me escucho? Bueno. Permítame. Otra vez. A ver. Bueno.
No te escuchas, perdón. Espérame, déjame cambiarlo otra vez. ¿Algo? ¿Todavía traerás al chamuco adentro o no? Espérame. Vamos a conectarlo otra vez. No. Listo, vámonos. Sí, bueno. Ahí está. Se escucha igual, el otro micrófono ya no se escuchó. Este cable no se escucha, ¿eh? Ok, regresamos. Muchísimas gracias. Ya se escucha, ¿verdad? Se oye el zumbido, pero una disculpa, estamos en vivo. No revisamos bien los cables antes de empezar este programa, pero continuamos. Adelante, hermano. Ok, como te comentaba entonces, Omar, en el momento en el que yo empiezo a estar mal y a mi papá también por su propio lado estaba también enfermo, lo empezamos a llevar con psiquiátricos, con el psiquiatra, con neurólogo, cardiólogo, todo. Mi papá no tenía absolutamente ninguna enfermedad sistémica ni mental que le pudieran diagnosticar. Lo único que tenía mi papá era que bajaba de peso, bajaba de peso. Prácticamente como los pacientes que tienen cáncer, diabetes, que bajan repentinamente de peso. De hecho, nosotros teníamos mucho el miedo que fuera alguna enfermedad de esa índole. Empezamos con ese tipo de problemas. Digo, fallecen nuestros perros, 2 de ellos, siempre hemos tenido muchos perros. Y cuando ya me empiezan a curar a mí, se dan cuenta que mi papá también estaba mal, pero que a mi papá no le había hecho daño a una sola persona, sino que habían sido varias personas las que le habían hecho daño. Y tal cual a mi papá sí le dijeron, lo llevaron con diferentes curanderos, se puede decir, con santeros inclusive, y todos, inclusive la persona que me curó a mí, lo rechazó. Porque les podía pasar algo a ellos. Sí, que okay. Porque el trabajo que él tenía era de satanismo y que era un trabajo muy fuerte el que le habían hecho y que tal cual a mi papá ya lo querían matar. Sí, claro, por supuesto. Lo llevaron inclusive hasta Hidalgo, o sea, gente que conocemos que está en este medio espiritual no lo podían apoyar. Hacíamos oración por mi papá. Yo inclusive salí adelante antes que él y no lo podían ayudar. ¿Con el del diablo de Hidalgo? No, era santero. En Hidalgo era un santero, pero él fue el que les dijo de plano, yo no lo voy a ayudar. Fueron a la casa a limpiar. Ahí sí tuvieron que intervenir pues santeros. Las manifestaciones continuaron a pesar de que fueron a limpiar la casa. También por parte espiritual se supone que lo fueron a ayudar. Tampoco había cambios en mi papá. Nosotros ya, de hecho, decíamos mi papá ya no va a volver. Yo lloraba casi todas las noches diciendo mi papá ya no es lo que era antes. Voy a perder a mi papá. No sé qué tiene mi papá. Fue un cambio muy drástico en mi vida. Hasta que llega una persona a nuestra vida, a la cual le vamos a decir la madrina. No sé realmente con qué apoyos ella limpiaba, pero ella fue también a apoyarnos a la casa. Inclusive la madrina fue la que nos dijo, no le han hecho bien los trabajos, pero yo lo voy a sacar adelante. Y sí, precisamente sí lo alivió mi papá. Le curó la madrina. A la semana estuvo mi papá como si nada. No se acuerda de nada de lo que pasó en ese entonces. Sí, no claro. Le gusta hablar ni siquiera del tema. Es algo que él niega rotundamente que haya pasado. Cree que nosotros inventamos todo y pues no fue un evento muy traumático. Con mucha oscuridad se podría decir. Y la madrina falleció al mes. Y se comió todo el trabajo. Y no solamente ella, otra de las personas que espiritualmente se supone curó a mi papá también falleció. Fueron 2 personas las que fallecieron. Fíjate que, híjole, yo defiendo mucho a los sanadores. De verdad, hay mucha gente, Kevin, que no sabe que cada que curan a alguien, entregan energía vital, o se mueren o viven menos años. O sea, hay gente que dice, te voy a cobrar tal cantidad, pero no se dan cuenta lo que esa persona está poniendo en riesgo, más cuando son entierros o son trabajos que, pues, dedicados a que la gente se desviva, que la gente termine su vida. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado y no meterse con gente. Me imagino que ese trabajo se lo hizo alguien que sabe o pagó, esa persona pagó para que se lo hicieran. Sí. De hecho, se supone que esta persona sabe hacer ese tipo de trabajos. ¿Sí supieron quién? Sí supimos quién, sí nos dijeron quién. ¿Y no puedes decir quién? No. No, ok. Dice, está aquí presente, no puedo decir que es. No es ella. No, ahí está mi hermosa madre que siempre, si no estuviera mi mamá, yo creo que tampoco estaría aquí, Omar, si te soy franco. Sí. Mi mamá es todo para mí. Lo es. ¿Cómo para se llama? El núcleo familiar. Tere, señora Tere, muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias. Oye, Kevin, ¿tu papá sigue vivo? Sí, gracias a Dios, sí. O sea, está vivo. Pudieron solucionar, es bien difícil, ¿eh? Pudieron solucionar todo lo negro que tenía, ¿no? En la casa.
Todo solucionamos. De hecho, la casa ahorita está en una armonía muy bonita. Nosotros estamos unidos. Gracias a Dios estamos bien y yo sí lo puedo decir. Bueno, yo digo, Omar, respeto todas las religiones, todas las creencias. Yo soy creyente de Dios y le agradezco todo a Dios. Y para mí que la fe mueve montañas, hace lo imposible y yo lo demostré con Dios. Entonces, Dios nos ayudó. Tristemente, estas dos personas partieron y aunque para mi papá sea un evento que no le gusta recordar, esto sí quedó en la mente de mi mamá y en la mía. No, de que la maldad existe, claro. Y que creo que lo han dicho muchas personas aquí contigo, Omar, que es peor cuando uno no cree, porque mi papá no creía hasta la fecha y dice, yo no creo en nada de esto. Y yo creo que es lo peor que uno puede decir, yo no creo, porque es más fácil que te trabajen. ¿Sabes cuántas personas he conocer, o sea, ni siquiera de saber, no, conocer que han muerto por un trabajo? El 90% de las personas que fallecieron no creían en la brujería. Jamás me puede pasar a mí no me pueden hacer nada, no. Y esas personas es a las que más pueden controlar y pueden dañar con la brujería, porque como no creen, no hay protecciones, de hecho, no hay defensa. O sea, está súper fácil que alguien que no cree, ahora sí, como que, discúlpenme lo que voy a decir, pero desvivirlo, ¿eh? Un entierro, 6 meses, 1 año, se acabó la persona, se secó y le hicieron de todo. Por eso siempre hay que creer. Es que hay gente que, qué bueno que está en este tipo de programas, porque luego hay gente que dice, no, yo soy tan católico que no creo en la brujería. No, tienen que tener mucho cuidado, porque muchas veces yo sé que Dios es muy grande y lo acabas de comentar, pero sí necesitas un defensor terrestre, sí, como una madrina, como una bruja, como un chamán, hechicero, sanadora, X, brujo, bruja, porque ellos son los que van a leer ese documento, esa maldad. Siempre se los he dicho, es como un juicio. Si tú vas a un juzgado y te muestran, aquí está tu problema, y te lo muestran y dices, ¿qué es esto? ¿Qué este expediente? No sabes ni la terminología, ni los tecnicismos, ni te dicen, mira, tú estás infringiendo el artículo tal, ni lo conoces, ni sabes qué está pasando. Entonces es muy importante siempre tener un defensor ante ese juez que es pues, la vida, la energía, ante ese victimario que es la persona que te está haciendo daño. Y qué bueno que encontraste. Bueno, ya fallecieron esas 2 personas que les ayudaron, sí, pero qué bueno que los encontraste, porque si no, no estuvieras contando hoy tu historia. Que justamente porque, digo, Mar, yo tal cual yo decía, yo estoy loco, o sea, yo ya estoy mal, veía a mi familia mal, fue un tiempo de mucha depresión y digo, para mí esos pilares, por eso digo, para mí es como esa triada biológica de los médicos que me apoyaron, la psicóloga que estuvo de mi lado y toda la gente que me apoyó espiritualmente. Es gracias a ellos que estoy aquí en este momento, porque de hecho la herida que yo tengo no fue de intento de suicidio, porque no me quería suicidar. Yo tenía tanto coraje y esa voz que me estaba gritando, era hazte daño, o sea, hazte daño. Y también se me olvidó mencionarlo, pero era continuamente pensamientos de suicidio. Es esta. Uf. ¿La puedes mostrar? Sí. ¿Quieren verla? Sí. Miren. Vean nada más, Aquí está, miren. Es esta. Es para acá, aquí. Vean esta herida. Sí, nunca fue un intento de suicidio. A pesar de que escuchaba las voces que me lo decían, no, yo no quería morir y no era mi intención. Oye, pero ¿con qué te la hiciste, hermano? Con un cúter oxidado. Oh. O sea, fue lo que encontré, aparte de que rompí una puerta azotándome. Fue un momento de un frenesí total. Yo le comenté todo esto a ¿La rompiste con la cabeza? Sí, pero no, ahí no tengo heridas. No. Así es tu cabeza. Así es mi cabeza. Así nació, señora. Así no es cierto, no. Oye, gracias a Dios, dicen, fíjate, Villa, Ena dice, gracias a Dios está vivo. Sí. Bueno, gracias a esa triada que, fíjate que me gustó eso que dijiste. Los médicos, la espiritualidad y Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, la espiritualidad, hablo en brujería, en santería. En general, sí. Y Dios, qué bonita reflexión. Dice, ¿qué pasó con la ex? Gracias a Dios no la he vuelto a ver, pero sí supe, porque es un medio pequeño en el que nos manejamos y que todavía me llegan historias de ella, que todo se le devolvió. O sea, los dos la pasamos mal en ese entonces. Yo sí trato de no desearle ningún mal, de hecho no lo deseo. O sea, deseo que las cosas se acomoden por orden natural, pero no, gracias a Dios ya no la he visto, no la he
vuelto a ver en mi vida y estoy felizmente ahorita con una novia. O sea, las cosas para mí han salido bien. ¿Cuánto tiene que pasó esto? Que ya fue el día que dijiste ya, por fin salí. Yo creo que tendrá 2 años. Ah, apenas. Sí. Wow. O sea, es nuevecito esto. Sí, esto es lo más reciente, lo más nuevo que he vivido del mundo paranormal. Y su casa súper limpia, o sea, se siente una armonía, se siente bonito todo. Sí, todo muy bien en casa. Sí. Realmente se siente esa luz, ese calor. Curiosamente en ese entonces la casa parecía estar en penumbras, digo que abundaban bastante las moscas, aunque no fuera como ahorita en temporada de calor, que creo que todos tenemos moscas. Sí. Pero ahí sí era algo que era muy constante, los ruidos en la azotea, ruidos que nos tocaban las paredes, mi papá que amanecía golpeado. Oye, Kevin, después de allí, bueno, te voy a hacer una pregunta porque es muy raro que encuentre una persona que hayan trabajado personas diferentes a 2 familiares al mismo tiempo. Eso es muy bueno como evidencia. Dime algo. Y yo siempre lo he comentado, yo lo he vivido, pero para la audiencia, para toda la familia Sin Miedo, ¿verdad que la casa se ve oscura cuando hay maldad? Sí, oscura, se siente fría. O sea, es un hecho, o sea, la casa se ve en penumbras y el frío es algo extraño porque no es un frío como el de diciembre que todos tenemos, que te puedas quitar con el calor de una chamarra. Es un frío total y una penumbra, se siente. Aunque pongas focos y alumbres y hagas lo que hagas, se ve oscura. Se ve oscura. Amarillenta, ¿no? Amarillenta, precisamente. Claro. Y todos en casa, cuando pasan este tipo de situaciones, todos en casa están mal. Sí. O sea, es como un hecho de que cuando hay maldad en un lugar, todos están enfermos de algún tipo y muchas veces uno cree que son cuestiones de médicas. Uno va a médicos, va a psicólogos, uno empieza a enfermarse. También mi mamá estuvo muy enferma y no te curan. O sea, no te curan y el médico siempre va a estar en la idea de que todo es ciencia, pero si uno no ve esta parte espiritual, que hay otro mundo aparte del que nosotros conocemos, pues no te vas a poder salir. Claro. No. Oye, qué buena historia, Kevin, de verdad, muchísimas gracias. Ahí pasaron unos seguidores, pero ni quisieron salir en cámara, ¿verdad? Por eso no los cambié. Pasaron ahí. Muchas gracias por tu historia. ¿Qué les pareció la historia de Kevin? Fíjense, la primera historia, este es el primer programa. Bueno, después del estreno, este sería el segundo programa, la cabina paranormal de Omar Cruz número 2, porque ya tuvimos un estreno hace 2-3 semanas. Sí. Pero bueno, lo tomaría yo como el primer programa con invitados de la familia Sin Miedo que están contando pues ya directamente sus historias. Kevin, Omar, te agradezco muchísimo, hermano, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco y qué bueno que se haya solucionado todo y me dio muchísimo gusto conocerte y te invito para que sigas disfrutando de este programa. Aquí seguimos, Omar. Mucho gusto a todos y buena noche. Como ven a Kevin, de verdad que, híjole, ya sabes, ahí nada más sales con cuidado, hermano, y te agradezco, ahí te van a recibir luego saliendo. Ok, híjole, empezamos fuerte, ¿no? ¿Cómo ven? Empezamos muy fuerte. La historia de Kevin rompió el hielo fuerte, dice Jar 13. Saludos, dice mi mamá, ¿cómo estás? Mamá, te amo. Esperan solo de mi mamá. Martín Brambilla, ¿cómo estás, hermano? Saluditos hasta Argentina. Gracias, Kevin. No, es que empezó fuerte, Kevin, puso la vara muy en alto. Empezó fuerte. Dice, saludos, Kevin, muy buena historia, a pesar de lo que te tocó pasar, gracias a Dios, ahora está todo bien. Say Martínez, muy buena historia, gracias a Dios, todo salió bien. No, de verdad que estuvo interesante, estuvo interesante la historia. Vamos a poner llamaditas, ¿qué les parece? Ponemos llamadas.